en la región occidental de Panamá, C4RO. Por esto, agradecemos la presencia del Vicerrector de Investigación, Posgrado y Extensión, doctor Alexis Tejedor, autoridades gubernamentales, autoridades universitarias, invitados especiales, a nuestro expositor, doctor Miguel Nicolelis, y directivos. Ahora escucharemos las palabras de apertura a cargo del Vicerrector de Investigación, Posgrado y Extensión, doctor Alexis Tejedor, en representación del rector de la Universidad Tecnológica de Panamá. Muy buenos días, autoridades gubernamentales, nacionales y provinciales, autoridades universitarias, invitados especiales, expositor Miguel Nicolelis, directivos, señores de los medios de comunicación, señoras y señores. Desde que la Organización Mundial de la Salud declaró el 11 de marzo del 2020 que la COVID era una pandemia mundial, se activaron las alarmas para enfrentar esta enfermedad. En Panamá, mediante la resolución de gabinete número 11 del 13 de marzo del 2020, se declara el estado de emergencia nacional y se dictan otras disposiciones. La Universidad Tecnológica de Panamá, como institución de educación superior del Estado en las áreas de ingeniería, ciencias y tecnología, adopta medidas respaldadas por las autoridades de salud y del Ministerio de Trabajo para seguir impulsando la gestión universitaria con el compromiso y la más alta responsabilidad social que tiene con el país. Como se ha mencionado, la actual pandemia causada por el COVID-19 a nivel mundial y sus repercusiones impredecibles ponen de relevancia el rol de las universidades, interpelando a las comunidades académicas a transferir conocimientos y propuestas concretas en políticas públicas en beneficio de la sociedad. Los problemas complejos requieren ser abordados desde múltiples ángulos, expresándose la interdisciplina y conversación de las diferentes áreas del conocimiento, ecosistema que se genera dentro de las universidades públicas. En este orden de ideas, la pandemia del coronavirus ha sacado a relucir la capacidad solidaria del sector público, el privado, las organizaciones sociales, la academia y la ciudadanía en general, que con pequeños gestos y acciones oportunas han aportado en esta coyuntura. A nivel mundial, en el caso específico de las universidades, con las labores de investigación dentro de los campus universitarios suspendidas, las clases presenciales también suspendidas y con la consecuente necesidad de seguir con el desarrollo de las actividades de investigación no presenciales y el año académico de forma virtual, las mismas se están afrontando a un reto doble por el hecho de que las actividades universitarias no se pueden detener. Dentro de este contexto, no solo se están adecuando los programas presenciales a la virtualidad en un 100%, teniendo en cuenta el distanciamiento físico y social, sino que también han puesto a la disposición de los gobiernos locales toda su capacidad de investigación, talento humano e infraestructura para mitigar los diferentes efectos que deja la COVID en la sociedad, es decir, servir de soporte científico a los tomadores de decisión gubernamental y fortalecer en gran medida sus responsabilidades sociales universitarias. La Universidad Tecnológica de Panamá no escapa a esta realidad y a lo largo del país ha tomado diversos roles. Por ejemplo, los docentes, investigadores y estudiantes han desarrollado un ecosistema multidisciplinario para encontrar soluciones prácticas a problemas de diversas índoles surgidas por la crisis de la COVID, como por ejemplo, han volcado sus esfuerzos para el desarrollo de prototipos para el apoyo en la respiración mecánica
y el apoyo en la elaboración y distribución de equipos de protección personal, entre otros. Fue así como surgieron propuestas para la creación de mascarillas sencillas de protección, escafandras, cámaras de desinfección, humidificadores de alto flujo, ventiladores mecánicos, salvaorejas, abrepuertas y controladores de flujos, entre otros, para la protección del personal de salud, desarrollados por estudiantes, profesores e investigadores de diferentes facultades y centros regionales como una muestra de solidaridad y responsabilidad con la sociedad panameña. Tomando en consideración lo anterior y para reforzar las acciones que ha venido desarrollando la UTP, nuestra universidad, la Vicerrectoría de Investigación, Posgrado y Extensión recibió una invitación del Comité Científico del Norte de Brasil, liderado por el doctor Miguel Nicolelis, que en el día de hoy es nuestro conferencista invitado, eminente neurocientífico brasileño y creador de las interfaces cerebro-máquina, con la finalidad de servir de apoyo paralelo al combate del COVID, en el caso específico de Brasil, en los nuevos estados del norte del país, para trabajar de manera colaborativa en el intercambio de información y conocimiento basados en la experiencia que estamos desarrollando acá en Panamá. Gracias, Miguel. A partir de allí, se giran instrucciones para que investigadores del Centro Regional de Chiriquí, del JITSE, Grupo de Investigaciones de Tecnologías Computacionales Especiales de la UTP, inicien el proceso de conformación de un comité multidisciplinario que sirva de apoyo a los tomadores de decisiones a nivel de la región occidental del país y que, dependiendo de las experiencias derivadas de su implementación, se pueda replicar a nivel nacional. Es por ello que el objetivo fue conformar un comité, es decir, un equipo multidisciplinario de expertos que faciliten la colaboración en el diseño, desarrollo y divulgación de productos o avances relacionados y de informaciones sobre la COVID en la región occidental del país, tomando como referencia, como ya he mencionado, al modelo del Brasil liderado por Miguel Nicolelis. En una primera fase, se hizo invitación para que científicos, profesionales, investigadores, líderes comunitarios, entre otros, colaboraran como miembros de este equipo, participando activamente en algunas de las subáreas o de los 6 subcomités preliminarmente conformados. Por lo anteriormente expuesto, la coordinación del Comité Científico contra el COVID en la región occidental, C4RO, estará bajo la responsabilidad directa del JITSE y la coordinación del doctor Vladimir Villarreal. Es por ello que en una primera aproximación se enviaron una serie plural de correos electrónicos a potenciales interesados con la intención de sensibilizarlos e invitarlos a formar parte del C4RO. Es el interés que, ya conformado el comité, hoy se dispone de un espacio en un sitio web que hoy oficialmente se inaugura y en donde se divulgarán por cada subárea los resultados de trabajos desarrollados y centrados en la solución de problemas referentes a la COVID durante y posterior a la pandemia. Dentro de otro contexto, la UTP en este tiempo de pandemia ha logrado la participación activa, solidaria y entusiasta de cada uno de los estamentos que la conforman: estudiantes, docentes, investigadores, administrativos y autoridades, liderados por el señor rector, ingeniero Héctor Manuel Montemayor Ábrego, para avanzar en su proceso de enseñanza virtual, para tramitar sus procesos de matrícula y pagos en línea, capacitar a los docentes, administrativos e investigadores en áreas afines al desempeño de sus funciones. Pero sobre todo, ha hecho posible que cientos de estudiantes de escasos recursos accedan a sus cursos en línea,
gracias a las donaciones recibidas por colaboradores de la UTP, de empresas, fundaciones privadas y el respaldo de la Vicerrectoría de Vida Universitaria y del Centro de Estudiantes, que han cedido sus recursos para que alumnos de todo el país que evidencien problemas económicos y sociales en este tiempo de pandemia puedan seguir estudiando, haciendo uso de laptop, tablets, tarjetas de conectividad SIM o recibiendo apoyo con bolsas de alimento. Finalmente, a futuro, las universidades no solo presentaremos cambios en nuestra aproximación a la investigación a través de la interdisciplinaridad, sino que también una renovación profunda en la forma de enseñar, en el aporte de las metodologías a distancia, en valorar las sesiones presenciales y el encuentro personal al interior de la comunidad. Esta coyuntura nos reitera que la Universidad Tecnológica de Panamá está al servicio de la sociedad, procurando la detección de problemas y estimulando la colaboración para dar soluciones a los principales problemas que atañen a la sociedad panameña. Una gran responsabilidad que estamos comprometidos a asumir, pero que para poder cumplirla con su misión se requieren de los recursos presupuestarios necesarios. En nombre del ingeniero Héctor Manuel Montemayor Ábrego, rector de la Universidad Tecnológica de Panamá, me siento extremadamente orgulloso y emocionado de inaugurar formalmente el lanzamiento del Comité contra el COVID en la región occidental del país, C4RO, el cual incluye a las provincias de Chiriquí, Veraguas, Bocas del Toro y el área comarcal Nove Buglé. Muchas gracias y muy buenos días. De inmediato, el doctor Vladimir Villarreal, coordinador de este proyecto, hará la presentación de nuestro expositor y explicará la dinámica a seguir. Muchas gracias. Ante todo, quiero agradecer la participación de las autoridades invitadas, grupo de investigadores, docentes y todo aquello que de una u otra manera aceptaron o han aceptado formar parte y colaborar con el comité científico. En especial, quiero agradecer a los que desde la primera reunión hemos estado diseñando u organizando todas las actividades que han llevado o hemos llevado durante este mes y medio, casi 2 meses, desde la concepción de la idea del proyecto hasta la puesta en marcha de tal actividad. Queremos agradecer a la Universidad Autónoma de Chiriquí, a los miembros del Ministerio de Salud, del Hospital José Domingo de Valdía, al Grupo Maker Chiriquí, y muy especialmente a la Universidad Tecnológica de Panamá, que en cada uno de sus centros han aportado de una u otra manera al quehacer en esta situación actual de pandemia. También quiero agradecer el apoyo al Sistema Nacional de Investigación, del cual formo parte, y que de una u otra manera está colaborando en el desarrollo de propuestas, soluciones y actividades que impactan directamente a la situación actual del país. El trabajo de un equipo interdisciplinar hace que los problemas que se presentan sean abordados de una manera más eficiente. Y el aporte que cada uno de nosotros hagamos desde nuestras áreas generará un impacto positivo en una comunidad y en toda la región. Vamos a presentar en la mañana de hoy al doctor Miguel Nicolelis. Miguel Nicolelis es un médico, lobista y científico brasileño. El doctor Nicolelis es considerado uno de los 20 más grandes científicos por la revista Scientific American. Encabeza un grupo de investigadores en el área de neurología en la Universidad de Duke que estudian enfoques para integrar el cerebro humano con las máquinas. El objetivo de su investigación es el desarrollo de prótesis neurales para la rehabilitación de los pacientes que sufren de parálisis corporal. Es miembro de la Academia de la Ciencia Francesa y de la Academia de la Ciencia Brasileña. En 2011 fue nombrado miembro de la Academia Pontificia de las Ciencias. Damos inicio a la conferencia del doctor Nicolelis titulada Ciencia en tiempo de pandemia. Posterior a la presentación del doctor Nicolelis, daremos inicio al periodo de preguntas y respuestas que explicaremos en su momento.
Iniciamos y bienvenido, doctor Nicolelis. Primeramente, muchas gracias a todos por la invitación. Perdóname por mi español, que es muy malo, pero creo que es mejor practicar con todos los colegas para intentar mejorar. Es una gran honra y un placer enorme participar de esta inauguración del Comité Científico contra el COVID en la región occidental de Panamá. Gustaría de agradecer a la Universidad Tecnológica de Panamá, todos los colegas científicos, investigadores, docentes, autoridades gubernamentales por esta oportunidad. Es con mucho gusto que hablo en nombre de todo el Comité Científico de Combate al Coronavirus del Nordeste brasileño. Todos nosotros tenemos un gran placer en comunicarnos con ustedes, poder trocar experiencias, proyectos y sugestiones para que los gobiernos de nuestros países puedan atacar la pandemia con todas las armas que la ciencia y la tecnología desarrollada en nuestras universidades puedan tener un impacto efectivo en las poblaciones de nuestros países. Gustaría les presentar rápidamente una situación de Brasil, en específico de la región nordeste, para que ustedes puedan tener una idea de los desafíos que nosotros en Brasil, claramente todos los comités del mundo afuera, tendrán en enfrentar el coronavirus y las formas como este organismo se espalha en las comunidades del mundo, en específico de América Latina. Espero que sea posible transferir los vídeos, la tela de computador. ¿Tienen la imagen de la presentación? ¿Está funcionando? Sí se ve, sí se ve. Sí, gracias. Esto es la primera imagen, lo título de la pandemia brasileña. Esta es la región nordeste de Brasil. Y estos son los números de ayer, pero hoy nosotros sabemos que tenemos ya 400,000 casos confirmados. Eso es un número claramente subnotificado, pero el número de muertos lamentablemente ya se queda próximo de 20,000. Esto es una región muy importante de Brasil, con grandes aeropuertos internacionales como acá en Salvador, Recife, Natal, Fortaleza, que fueron las puertas de entrada, como veremos a seguir en Brasil, de los primeros casos vindos de Europa, Asia y de los Estados Unidos. Estos eran brasileños retornando de vacaciones en el exterior o turistas que vinieron a Brasil para participar de la fiesta, la mejor fiesta nacional, el carnaval, que ocurrió entre febrero 22 a 26 de este año. Pues bien, esto es la situación actual. Una infección que se empezó en la costa marítima nordeste de Brasil, se espalhó para todo el interior de la región nordeste. Pero esto es un patrón nacional. Esta es la evolución de casos en Brasil de 15 de abril a 20 de junio. Como se puede ver acá, en este momento en abril teníamos la mayoría del país con casos, esto azul
azul escuro, azul claro, con menos de 100 casos por localidad. Poquísimas regiones del país como Manaus o en São Paulo, aquí en la costa, Río de Janeiro, tenían más de 500 casos. Entonces es posible claramente observar que las regiones importantes en abril eran la ciudad con aeropuertos internacionales en la costa de Brasil, en Brasilia, nuestra capital, e en Manaus por causa de algunos vuelos de los Estados Unidos. Pero observen ahora, 2 meses después, como tenemos una invasión completa de todo el país, de todas las regiones de Brasil, con localidades con millares de casos, en vermelho, como en rojo, como vemos acá, son localidades con más de 1,000 casos. En ciertas capitales como São Paulo, Río de Janeiro, Manaus, Fortaleza, San Luis, Natal, Recife, Salvador, tenemos acá decenas de millares de casos. Esto es un padrón muy rápido de espalhamiento del coronavirus y un impacto tremendo. Hoy, en las estadísticas de hoy, tenemos en Brasil próximamente 1.180.000 casos con más de 50.000 muertes. Esto es lo crecimiento en este momento del mundo. Brasil es lo primero en número de muertos por día. El crecimiento vertiginoso con más de 1,000 muertes diarias en todo Brasil. Lo mismo fenómeno se ve en las regiones nordeste, los 9 estados que definen la región nordeste, cuyos gobernantes en 30 de marzo de este año decidieron crear un comité científico del combate al coronavirus, que nosotros llamamos de C4, para asesorar y ofrecer sugestiones, ideas y recomendaciones para que los gestores públicos pudiesen actuar de manera eficiente basado en datos científicos y clínicos no combate a pandemia. Este comité fue formado con representantes de todos los 9 estados o provincias, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe y Bahía, una población total de 57 millones de personas. Este comité fue formado por miembros representantes de 9 estados, mas también inmediatamente creó una plataforma virtual llamada Projeto Mandacaru, que hoy cuenta con más de 2,000 colaboradores en Brasil y afuera de Brasil. Son científicos, tecnólogos, ingenieros, cientistas de la computación, y toda suerte de comunicadores sociales y artistas gráficos que trabajan y desarrollan materiales y productos lado a lado con los más de 700 cientistas de esta plataforma virtual. Y gustaría de, a un ruido en la línea, pero yo gustaría de rápidamente mostrar a ustedes cómo Brasil ha migrado de un cuadro como este en comienzo de abril o mismo en marzo para una situación tan dramática como esa. Como dice, estamos llegando a 1.200.000 casos. Los estudios brasileños de las universidades públicas brasileñas calculan
que la subnotificación de casos en Brasil puede ser de 7 a 12 veces. Esto significaría que podríamos tener en la orden de 10 millones de casos activos o casos acumulados en Brasil en este momento. Pero yo gostaria de les mostrar un estudio que el comité ha realizado y que estamos para publicar en los próximos días no Boletín 9 y también un estudio internacional que intenta esclarecer las razones por las cuales los casos que abordaron en Brasil en la costa de São Paulo, Río, hasta lo norte brasileño, cómo fue la diseminación de casos por todo el país. Y que voy a mostrar en estos dos videoclips es lo siguiente. En las líneas amarelas indican los fluxos de personas por rodovías y aeropuertos en todo Brasil, como calculado por el uso de celulares. Entonces tenemos acá São Paulo, Río, Brasilia, Manaus, y los links que observan son las trayectorias rodoviarias y aeroviarias que permitieron a las personas transportar por todo el país. Acá nosotros representamos los índices de aislamiento social en todo el país en un código simple. La cor azul representa niveles muy bajos de aislamiento social, en cuanto lo verde claro representa altos niveles de aislamiento social por todas las localidades indicadas por puntos en el mapa del Brasil. Lo que quiero les mostrar es la correlación de estos fluxos a izquierda con los niveles de aislamiento social creados en Brasil al final de marzo por decretos regionales y nacionales de aislamiento. Pero es importante saber que el virus circulaba en Brasil. Lo primero caso se ha registrado en São Paulo en 25 de febrero. Y por todo carnaval, con millones de turistas de todo el mundo, el virus circuló en Brasil. Es solamente al final de marzo el gobierno federal de Brasil decidió decretar la clausura del espacio aéreo brasileño. Pero lo que quiero mostrar es la correlación de ambos los indicadores de flujo personal y aislamiento social para después correlacionar estos con el aumento de casos y muertes en el mismo periodo en Brasil. Por siguiente, vamos al vídeo de flujo y de aislamiento ocurriendo simultáneamente en el mes de marzo, como vemos acá, el flujo intenso por todo Brasil. São Paulo es el grande espalhador, la super spreader, la ciudad es super spreader de Brasil, con gran flujo hacia nordeste. Pero en 20 de marzo el flujo comienza a caer, el aislamiento comienza a aumentar por causa de los decretos. Voy a repetir el periodo solo para tener una idea mejor. Aquí 21 de marzo, reparen ahora, el flujo queda casi nulo por todo Brasil en cuanto el aislamiento social progrede siendo aumentado por los decretos regionales. La región nordeste fue una de las primeras, São Paulo, pero solamente en 30 de marzo los aeropuertos internacionales se quedaron cerrados. Noten que el flujo permanece muy reducido comparado con febrero hasta lo final de abril. Pero en los próximos días, en mayo,
conseguimos ver un aumento significativo del flujo y una queda brutal del isolamiento social, a despeito de los decretos de isolamiento permaneceren válidos. Hubo un relajamiento nacional que resultó en un aumento de flujo rodoviario y aeroviario por todo el país. Y con eso, evidentemente, como empezamos a ver otra explosión de casos en junio. La próxima secuencia de vídeos, tenemos los vídeos de casos a izquierda y muertes a derecha. Noten la correlación con el flujo. Vamos a ver el febrero, el carnaval brasileño, un caso apenas en São Paulo, luego a seguir un casito en Salvador, en Feira de Santana, en Bahía, y de repente los casos comienzan a se espalhar por todo el país, Manaus, acá. Y así tenemos el aparecimiento de las primeras muertes en São Paulo, en Río, en Salvador, en la región norte, en Brasilia, en Manaus, pero es posible ver que por todo el mes de marzo los casos explodieron en Brasil sin que el espacio aéreo quedase cerrado y sin que el flujo rodoviario fuese interrumpido. Eso contribuyó para una explosión de casos y desgraciadamente una explosión de muertos por toda costa brasileña, pero también en los territorios, lo interior del país. Tenemos acá la explosión de casos en Brasilia e infelizmente en Manaus, donde una tragedia se diseñó. Esto evoluiu con una reducción en abril por causa de los decretos de isolamiento social, pero tenemos aumentos que se seguirán en los meses de mayo y comienzo de junio. Creo que hay un problema acá, pero vamos a ver. Eso. Esto era la situación de la región nordeste de Brasil, 15 de abril. 65% de las microrregiones tenían casos, pero de esas 188 microrregiones, 112 tenían menos de 50 casos, lo que significa la posibilidad de un manejo más racional. Una intervención más racional sería capaz de bloquear la tasa de transmisión del virus en estas 112 regiones, porque teníamos en este instante apenas 6 microrregiones con casos entre 50 y 400, o que caracteriza una explosión exponencial, pero solamente 4 microrregiones en la costa del nordeste brasileño tenían más que 400 casos. Noten lo que ocurrió en 2 meses. Esta es la situación en 20 de junio pasado. El histograma de las microrregiones es chocante porque ahora apenas 6 microrregiones tienen menos que 50 casos. 68 microrregiones tienen entre 50 y 400 casos, caracterizando una explosión exponencial. Y la vasta mayoría de las microrregiones, 114, tienen más que 400 casos. Podemos caracterizar como localizaciones donde municipalidad, ciudades, donde la pandemia está fuera de control. Esto es un cuadro reverso de lo que teníamos 2 meses atrás. Y esta es una relación de extrema preocupación
de todos nosotros. Por eso, este problema no es solo del nordeste brasileño, esto es la ciudad del estado más rico de Brasil, el estado de São Paulo, la capital São Paulo en la costa. Infelizmente, mi mouse no funciona en este momento, pero es fácil observar en la izquierda el mapa de São Paulo el 15 de abril, y a la derecha el mapa, misma escala con el 20 de junio. Y como podemos observar, la explosión de la pandemia es clara y cristalina por todo lo interior de São Paulo. Pero ¿cuáles son las propuestas? Dado un cuadro explosivo como ese, el comité propuso varias iniciativas, entre ellas, luego en marzo, el final de marzo, cuando el comité tuvo su primera reunión, la idea fue de aprovechar lo de desarrollo de un aplicativo telefónico llamado Monitora COVID-19, que el gobierno estadual de Bahía hacía desarrollado por un mes y estaba cerca de lanzar al Estado, a los habitantes del Estado de Bahía. Inmediatamente el comité decidió incorporar el aplicativo como una de las herramientas de combate al coronavirus, porque eso es un aplicativo muy fácil de se usar para cualquier tipo de teléfono celular, donde las personas pueden registrar sus síntomas rápidamente, y como el aplicativo es georreferenciado, nosotros construimos una sala de situación que permite a nosotros analizar en tiempo real los datos coletados por los usuarios del aplicativo. Ayer nosotros teníamos 200,000 usuarios en todo Brasil. El aplicativo fue abierto gratuitamente a todos los brasileños, pero la mayoría de las personas que lo utilizan son de nordeste brasileño, pero son 200,000 usuarios. Y de estos, nosotros tenemos 75,000 cadastrados que tienen algún tipo de síntoma. De estos 75,000, 52,000 tienen algún tipo de riesgo para el coronavirus, riesgo bajo, riesgo medio y alto riesgo. Pues bien, para los pacientes que tienen clasificación de medio o alto riesgo, en 5 estados de la región nordeste fue creado, establecido e implementado un programa de telemedicina, donde los pacientes reciben una llamada por teléfono de un médico, una enfermera o un agente de salud que procesa los datos del paciente y conversa con él o ella para que se sepa los detalles de su condición clínica. Y una vez realizada esta conversa, este examen clínico, los pacientes reciben una dirección de qué hacer. Se deben dirigir a una unidad básica de salud, que en Brasil son muchísimas, gracias al Sistema Único de Salud Público del país, uno de los mayores del mundo. Todas las localidades brasileñas constan con unidades básicas de salud que permiten a los habitantes del país serem atendidos gratuitamente. Pues bien, los médicos aconsejan los pacientes a se isolar en casa o procurar una unidad básica de salud o procurar un hospital, caso la enfermedad sea muy grave. Este aplicativo se encuentra conectado
con una sala de situación virtual en que todos los miembros del comité tienen acceso y todos los gobiernos, todas las casas civiles y secretarías de la salud de los 9 estados del nordeste brasileño tienen acceso diariamente, continuamente para análisis y producción de relatorios, estimativas y escenarios. Pero el comité C4, nuestro comité, caminó más lejos. Nosotros propusimos a los gobernantes de 9 estados la creación de brigadas emergenciales de salud. Estas son grupos pequeños de médicos, agentes de salud, enfermeros y técnicos de informática que son destacados para visitar los pacientes en áreas remotas de las ciudades del interior y mismo también los barrios periféricos de las capitales del nordeste brasileño. Y la idea es que esta estrategia casada que permite el uso de la tecnología de punta por teléfono y un análisis diaria de escenarios y datos colectados no solamente por el aplicativo, pero también los datos oficiales del Brasil y los datos oficiales de los 9 gobiernos del Nordeste. Estos datos pueden producir, gerar relatorios que permitan a los elementos médicos de la brigada emergencial localizar nuevos focos de pacientes e ir de encuentro a los pacientes, combater el virus donde el virus nos ataca, directamente en las casas, en los locales públicos, en las empresas, en los locales de trabajo, en todos los locales donde el virus ataca a las comunidades brasileñas. Esto empezó a traer resultados impresionantes, principalmente en el estado de Piauí, donde la estrategia fue completamente implementada. En muchos casos, centenas de casos que no existían en las estadísticas oficiales del estado del Piauí, ni tampoco en las estadísticas del Ministerio Federal de la Salud de Brasil, fueron descubiertos por una búsqueda activa de esos brasileños que no tenían procurado los servicios de salud por miedo o por deseo de contraer el virus, pero estos estaban infectados, mismo permaneciendo en casa. Además de eso, nosotros en comité creamos criterios muy cuantitativos para el análisis de la situación en cada municipalidad, en cada ciudad, estado y región de Brasil, pero con énfasis en la región nordeste, que son criterios para una matriz de riesgo que puede ser calculada para cualquier localidad brasileña. Esta matriz consta de 13 parámetros esenciales divididos en 3 grupos fundamentales de avaliación de riesgo. El grupo C1 relata o estado de tensión del sistema de salud local. ¿Cuál es la ocupación de lechos de unidades de terapia intensiva, de enfermería? ¿Cuántos pacientes procuran las unidades primarias de atendimiento espalhadas por todo el Nordeste? ¿Cuál es el aumento de casos de otras viroses y otras endemias en Brasil, como el dengue, el chikungunya, que son problemas serios, graves, en esta época del año? Y también la fracción de profesionales de salud afastados del trabajo o por doença o muerte. No grupo 2, la situación de la pandemia es estimada por 5 parámetros: la tasa de aumento por semana del número de casos, el aumento semanal de muertes, la letalidad, la susceptibilidad de la población a las infecciones del coronavirus por
testes sorológicos y la prevalencia de novo coronavírus en la población, de preferencia medida por testes RT-PCR disponibilizados para la población. Lo grupo 3 es el grupo que mide lo isolamento social y una innovación muy grande del comité. No solamente confiar no isolamento de celulares, isolamento social medido por la actividad de celulares, pero también utilizar la influencia geográfica del municipio como espalhador, como un super spreader, potencial super spreader para otros municipios, otras ciudades, o también como una ciudad que recibe un flujo rodoviario o aeroviario muy grande y, por supuesto, se transforma en un receptor de grande magnitud de casos de otras regiones. Y finalmente, nosotros utilizamos las mensuraciones obtenidas pelo aplicativo Monitora COVID, porque es una mensuración muy rápida que puede ser actualizada varias veces al día como un indicador de este grupo C3. Una vez que tenemos todos estos indicadores calculados, nosotros propusimos una escala de puntos, una escala muy objetiva que permite a los gestores nacionales o gestores públicos del Nordeste brasileño decidir, optar por una flexibilización del isolamento, esta región en verde, una alerta donde el isolamento precisa ser mantido y todas las precauciones precisan ser aumentadas, y finalmente una área donde el lockdown se hace imperativo, porque el riesgo de colapso del sistema de salud, la explosión de la pandemia y los índices de isolamento muy bajos contribuyen para una potencialidad de muertos muy elevada, mucho elevada. Esto es una herramienta que el comité está desarrollando y mejorando, pero nosotros estamos usando estas herramientas en nuestros boletines para mostrar la situación en que se encuentra la pandemia en Brasil. Esto es que tenía preparado para ustedes. Es, como dice, una gran honra, un placer enorme dialogar con nuestros hermanos y hermanas de Panamá. Todos nosotros tenemos una gran emoción de recibir las noticias de que el Panamá decidiría crear este comité. Creo que es un día histórico hoy, porque los países de Panamá y Brasil se unen por la ciencia, por la medicina y por el bienestar humano, para que possamos todos juntos colaborar para salvar más vidas en nuestros países y conseguir que esos puedan salir de esta situación tan dramática o más rápidamente posible. Muchas gracias, muy obrigado, en nombre de todos los miembros del Comité Científico de Combate al Coronavirus del Nordeste brasileño. Muchas gracias, doctor Nicolelis, por su intervención. Vamos a dar inicio al periodo de preguntas. La metodología a utilizar es a través del icono de mano levantada en su ventana de Teams o a través de la mensajería interna de la videoconferencia, para la cual estaremos leyendo las preguntas una vez las escriban. Vamos a darle la oportunidad al doctor Tejedor, que va a iniciar con una pregunta. Sí, cómo no. Nuevamente, muchas gracias, Miguel, por la invitación y haber sacado de tu tiempo para compartir con nosotros esta situación inusual a nivel mundial. La voy a hacer en español, bien rápida. En verdad son 3 preguntas, Miguel. Primero,
cómo ha sido la evolución del proyecto Mandacaru y cómo ha sido la acogida por parte de las autoridades. Esa es una. La otra, ¿cuán efectivo ha sido el lockdown, la cuarentena, el isolamiento, y si ya han llegado al pico de la pandemia en Brasil? Y la otra tiene que ver con la vacuna que la Universidad de Oxford está experimentando allá en Brasil con la USP. Yo creo que son 2.000, creo, brasileños que estarían dispuestos a ser vacunados. Son esas tres preguntas, Miguel. Sí. ¿Me entiende bien en mi pueblo español? Pode ser. Pode falar tranquilo em espanhol. Ou se precisar, eu posso traduzir também. Sí, sí. Pero puedo hablar en inglés, si for mejor. Pero estoy practicando con ustedes mi español. Ok, mas está muito bom tu espanhol. Mais Sí. do que bom. Ok. Sí, las preguntas son muy importantes. Primeramente, no tenemos ninguna noticia del pico brasileño. No hay ningún dato científico que justifique la hipótesis que tenemos un pico. Hubo un pequeño plató de casos en la última semana, pero eso se quedó falso. Pero si cualquier cosa, hay una explosión de casos. Viernes pasado tuvimos próximo de 55.000 nuevos casos en Brasil. Una explosión tremenda, el doble de que habíamos tenido en días anteriores. Entonces no hay noticia del pico. En términos de lockdown, la ciudad de San Luis, Fortaleza, Recife y João Pessoa aceptaron las recomendaciones del comité científico de producir lockdowns por periodos no inferiores de 7 días. Y los resultados fueron muy promisores. En San Luis hubo una clara disminución y también en Fortaleza, un claro achatamiento de la curva de muertos, una reducción dramática de óbitos y una reducción significativa de casos nuevos. Pero lo lockdown de San Luis fue por 14 días, en cuanto Fortaleza se mantuvo en lockdown por 21 días. Un periodo 24. Los resultados en Fortaleza parecen ser claramente mejores en términos de reducción de casos y de óbitos, pero el primero inquérito sorológico para Fortaleza reveló sorprendentemente, a despeito de los números extraordinarios de casos en decenas de millares. Tengo las estadísticas más recientes acá. Estoy cargando el aplicativo para le dar los números. Pero lo inquérito sorológico realizado en la ciudad, en todas las subdivisiones de la ciudad de Fortaleza, reveló una media de apenas 14% de personas con anticuerpos para el coronavirus, o que es una media muy baja. Al mismo tiempo, la magnitud de la subnotificación en Fortaleza varió entre 12 y 20 veces, dependiendo de los barrios visitados por los científicos. Esto es una cosa enorme. El barrio con 20 veces de subnotificación es la región más pobre de Fortaleza. Muy preocupante la revelación de este nivel de subnotificación. Recife también, les doy los números del estado de Ceará, donde Fortaleza es la capital. 100.000 casos
solamente en no Ceará, un estado apenas 100.000 casos, con número de muertos de 6.000 muertos, se aproximando de 6.000 muertos. Entonces, es claro que en Recife tenemos un resultado misturado, un resultado ambiguo. Hubo una reducción de casos, una reducción de muertos, pero muy fugaz. En pocos días, porque el lockdown fue muy temprano. La remoción del decreto fue muy rápida para nosotros del comité y claramente los resultados son los peores comparados con San Luis y Fortaleza. Las mensajes, las conclusiones son muy claras. El lockdown funciona. La reducción es clara, puede ser medida algún día, 5 días, 6 días después del decreto que instituye el lockdown. Pero en Brasil es importante resaltar que las autoridades federales, el gobierno federal, básicamente desistir de cualquier manejo central. Entonces, en Brasil nosotros no teníamos una acción clara, importante y decisiva del gobierno federal. No hay una centralización nacional, no hay un comité científico nacional. Entonces, los estados se encuentran en una situación de penuria financiera, en una situación de tener que decidir por sí propios qué medidas y qué actuaciones van a ser efectivadas. Nosotros en el comité científico no tenemos ningún poder de decisión. Nosotros no tenemos poder de decretar nada, ni de influenciar a nadie, pero tenemos un canal de comunicación con los gobiernos estaduales, los prefectos de las ciudades del interior, de las capitales, y esto ha funcionado satisfactoriamente dentro del posible. Nosotros tenemos producido sugestiones, recomendaciones, y en varios casos los gestores públicos han seguido las recomendaciones inmediatamente. En otros casos, las presiones económicas fueron superiores a los conceptos y sugestiones científicas, desgraciadamente. Pero nosotros no desistimos, somos, no sé si la palabra en español es la misma en portugués, pero nosotros somos muy teimosos. Los científicos del terco. Terco. Sí, teimosía es terquedad. Sí, nosotros somos tercos, entonces. Tenemos publicado nuestros boletines, entrado activamente en contacto con la prensa nacional, no solamente la prensa regional, producido un movimiento de transparencia enorme de los datos relatorios gerados por el comité. Nosotros tenemos una política de transparencia total de todos los datos y resultados, escenarios producidos. En términos del Mandacaru, el crecimiento fue impresionante, fue exponencial, porque un grupo muy importante de personas en Brasil, actores sociales, políticos, artísticos, se unieron a nosotros rápidamente y galvanizaron la busca de voluntarios en todas las áreas vitales. Y gustaría de mencionar a ustedes que no se trata solamente de reclutar los mejores científicos, estudiosos, pesquisadores, docentes universitarios, para que un comité de esos y un proyecto de manejo de pandemia pueda ser exitoso, se necesita de una serie de otros profesionales, de otros talentos, de otros skills, que nosotros científicos no somos especialistas, expertos, como comunicaciones,
Es un proceso como Víctor ha dicho acá en el chat, es un proceso sociocultural científico, el Mandacaru. Es un proceso que englobó, para se tener una idea, 200 artistas gráficos digitales para realizar campañas para la población del Nordeste y de Brasil. Hoy nosotros tenemos campañas científicas, campañas de medios de higiene pública, campañas de alerta, porque en esta época en Brasil tenemos fiestas tremendas, fiestas enormes que son tradicionales, fiestas juninas del mes de junio. Y nosotros tuvimos que crear una campaña enorme para evitar que las personas tuvieran aglomeraciones, que usasen fuegos, y tuviesen las celebraciones tradicionales con fogueras, que resultan un número muy grande de pacientes con quemaduras graves en Brasil. Y como los hospitales están en sobrecarga dramática, este número de pacientes quemados podría ser definitivo en términos de colapso del sistema de salud hospitalar. Entonces, esa campaña está en todas las redes sociales brasileñas. Es un suceso tremendo. Tenemos escritores, personas de media, de comunicación, de marketing. Es un proceso que me da mucho orgullo, porque es una cosa orgánica, una cosa de la gente que quis contribuir voluntariamente con algo, con cualquier cosa que pudiese nos ayudar a diseminar la mensaje científica y la necesidad del isolamiento social. Los sucesos de la interacción es una cosa que precisará ser avaliada después, porque nosotros estamos en un clima de guerra en Brasil. Es una guerra biológica sin un Estado mayor, sin un presidente que reconozca la gravedad de la situación, sin un Ministerio de la Salud con centralidad y con acciones nacionales de impacto, sin una vacuna, sin medicamentos que tengan acción clara. Nosotros, por influencia americana, perdemos mucho tiempo discutiendo las drogas que no son efectivas, como la cloroquina. Eso fue un proceso traumático en Brasil, porque de febrero al final de marzo, durante un mes todo, nosotros perdíamos tiempo precioso para salvar vidas, envolvidos en discusiones sin sentido, geradas por opiniones sin base científica, propagadas por el gobierno federal. Eso fue una crisis que se perpetúa hasta hoy, pero la sociedad civil de Brasil finalmente está acordando y reagiendo por su cuenta propia. Y esta es mi mayor esperanza en este momento en Brasil. La guerra está declarada y finalmente los brasileños se han dado cuenta que nosotros estamos en una guerra de sobrevivencia. Y esto es un gran país con gente muy creativa, gente mucho lutadora, un país de sobrevivientes. Y creo que en el momento que todos los brasileños y brasileñas se dan cuenta de que esta es una guerra de sobrevivencia, nosotros tenemos suceso, porque este es un país que sabe luchar. Muchas gracias, doctor Nicolelis. A la pregunta de Violeta de cómo estamos o quiénes conformamos el comité acá en Panamá y qué herramientas estamos utilizando, el comité inició sus primeras reuniones a inicios del mes de mayo. A partir de allí se fueron uniendo alrededor de 38 a 40 miembros, en donde también tenemos ingenieros, médicos, científicos, personal que tiene que ver con la parte de salud, expertos en tecnología,
en las instituciones como Universidad Autónoma de Chiriquí, Universidad Tecnológica, Ministerio de Salud, Hospital José Domingo de Valdía, organizaciones o grupos como Maker Chiriquí, entre otras, que están trabajando en conformar lo que nosotros ahora tenemos o presentamos como comité científico. Evidentemente, es un trabajo en donde necesitamos que se sumen la mayor cantidad de personas, todos los interesados que quieran presentar soluciones o desarrollar posibles soluciones a los problemas de la región occidental lo pueden hacer. Tenemos dentro del comité a investigadores que ya tienen proyectos que han sido ganados y van a ser financiados por Senacid con respecto a soluciones de plataformas tecnológicas basadas en inteligencia artificial, diseño de equipos que se pueden utilizar, y de una u otra manera estamos conscientes de que estamos en un proceso de crecimiento, y al igual que el Comité Científico de Brasil, estamos seguros que en un par de meses vamos a seguir sumando nuevos interesados que quieran contribuir a proyectos y soluciones de la propia región, en especial aquellas regiones que están más afectadas. También tenemos, o estamos conformados por 7 subcomités. Estos subcomités están clasificados en una plataforma en línea en donde vamos a estar actualizando y vamos a estar colocando información de todo lo que estamos trabajando a nivel de comité. Y tenemos también una serie de actividades que vamos a ir entonces divulgando a través de las redes sociales, a través de la plataforma como tal, etc. Vamos a incluir un par de preguntas más al doctor Nicolelis. Pregunta un participante cómo se usa o cómo se ha hecho, perdón, con respecto a los pueblos originarios de Brasil. Si el comité como tal ha hecho algún tipo de trabajo, investigación sobre esas áreas. Y también tenemos que recalcar que dentro del comité científico C4RO tenemos un subcomité que es el número 7, que también apoya o aporta a la región de las áreas comarcales. Sí, nosotros en Brasil teníamos una preocupación inmediata con los indígenas de muchas regiones norte, nordeste, pero también en sudeste brasileño. Y para eso establecemos una parcería inmediata con los alumnos y docentes de la Universidad Federal de Pará, en la Amazonía brasileña. Y estos alumnos y docentes producieron material maravilloso, extremadamente hermoso, cartillas, libros, material de toda suerte para ser distribuido en las tribus indígenas del norte brasileño y ser diseminado por las radios comunitarias de toda región. Y esto está parte del nuestro site. Algunos de los libretos que fueron distribuidos están en nuestro site, pero nosotros tenemos una preocupación continua con los indígenas y para desespero de todos del comité, la falta de iniciativa nacional del gobierno federal de un programa de protección de los indígenas brasileños coordinado por el Ministerio de la Salud. Esto no fue puesto en práctica, pero nosotros estamos continuamente en contacto con los colegas de Amazonia, intentando ofrecer toda suerte de apoyo, de sugestiones. Tivemos contactos con ciudades en Acre, un pequeñito estado de la Amazonia brasileña, en la región más occidente del Brasil, en la frontera con Bolivia, que tenía problemas gravísimos, y nosotros empezamos a discutir acciones en conjunto como la telemedicina y el uso del aplicativo para áreas remotas que tienen conexión, porque en Brasil tenemos una variedad muy grande de formas de conectar a la internet, inclusive con satélites dedicados a regiones más desamparadas y remotas del país. Entonces, es una preocupación
muy grande. La comunidad indígena brasileña es muy grande. En este momento está desprotegida por causa da ausência de uma ação mais clara e decisiva do governo federal. Muy bien, una última pregunta. Desde una perspectiva de un sistema dinámico, ¿existe algún modelo predictivo científicamente aceptado que permita modelar el comportamiento del COVID que hayan utilizado dentro del comité como tal? No, yo creo que no existe un único modelo. Nosotros tenemos muchos modelos que son usados simultáneamente y evidentemente los modelos que vienen del exterior, de Imperial College, de los United States, todos esos modelos no llevan en cuenta la realidad brasileña, pero es un problema muy grande porque las estimativas de previsiones de estos modelos de Imperial College, por ejemplo, son muy lejas, son muy distantes de la realidad brasileña. Y eso causó una serie de problemas en Brasil. Una de las primeras predicciones de Imperial College hacía un anuncio que teníamos la posibilidad de 2 millones de muertos en los primeros 2 meses de la pandemia en Brasil, y claramente eso era un absurdo. No había nada a justificar eso, pero el modelo fue rodado con expectativas inglesas sobre una realidad brasileña que no es conocida en detalle en London. Entonces, nosotros tenemos una serie de modelos matemáticos siendo rodados simultáneamente y todas las decisiones son basadas en un análisis conjunta de estas estimativas, no en una única herramienta. Eso es muy importante. Nosotros no tenemos una única decisión basada en una única herramienta. Todas las decisiones vitales de recomendar un lockdown o de sugerir la intervención para más lechos de unidades de terapia intensiva, todos son basados en múltiples estimativas. Y esto es una práctica que nosotros recomendamos a todos los comités brasileños y por supuesto al comité de Panamá para que tengan un amplio espectro de análisis para llegar a sus decisiones. Muy bien, vamos a cerrar con la última pregunta por el doctor Mauro Destro. ¿El modelo técnico, científico, administrativo aplicado en Italia puede ayudar a los países latinoamericanos? No creo. Yo creo que es necesario adaptar las buenas cosas de ese modelo a la realidad latinoamericana, que es muy diferente de Lombardía, donde esta técnica, esta abordaje fue desarrollada. Tenemos muchas buenas cosas, pero cuando nosotros analizamos las matrices de riesgo, por ejemplo, de Italia, Francia, Inglaterra, nosotros notamos que había una falta completa de parámetros ligados a la realidad brasileña y por supuesto a la realidad latinoamericana. Entonces yo creo que es un punto de partida, pero no un punto de llegada. Es importante tener un comienzo, empezar por algo, pero lo desarrollo de indicadores y procesos que llevan en cuenta la realidad del Panamá, de Latinoamérica, es muy importante, es esencial. Vale, muchas gracias, doctor Miguel Nicolelis. Ante todo, queremos agradecer su participación y el tiempo que nos ha ofrecido con su experiencia como parte del Comité Científico de la Región Occidental de Panamá. Queremos también invitar a todos aquellos que de una u otra manera quieran contribuir, quieran trabajar en conjunto para poder entonces hacer que crezca
este comité como tal y podamos entonces aportar no solamente a la región occidental, sino que también podamos ir aportando a todo el país. Continuamos con la actividad protocolar. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a todos en nombre de los organizadores por su presencia en esta sala y en especial a nuestro especialista, el doctor Nicolelis. Que tengan todos un buen día, cuídense mucho. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Vladimir, felicitaciones, quedó todo bien. Sadia, igualmente, fue una experiencia realmente enriquecedora. Este primer acto protocolar virtual de la Universidad Tecnológica de Panamá. Tengo entendido que habían algunos reporteros en la sala. Creo que estaba Kaira Saldaña de TVN. Sí, allí la vi. Ajá.